Bienvenidos. En esta unidad 1 abordaremos la identificación y construcción del problema de investigación. Lo primero que hay que tener en cuenta entonces al momento de pensar en un problema de investigación tiene que ver con la elección de un tema inicial que está mediado por una elección condicionada. Esta elección condicionada nos va a llevar como conclusión final a tener la definición inicial y tentativa de un tema de interés, como también un título preliminar, porque es probable que en el momento en que se vaya generando o desarrollando la investigación, vamos llegando a la conclusión de que pueden haber algunas variables en el título que vayamos definiendo. Y eso nos va a llevar también a hacer un ejercicio de bibliografía selectiva. Entonces, cuando tenemos definida la elección de ese tema, vamos a ir pasando por cierta serie de asuntos que van condicionando la intención de construir ese tema de investigación. Una tiene que ver con el interés personal que suscita nuestro campo de investigación porque está mediado por la trayectoria sobre la cual nosotros hemos pasado o la experiencia de vida que es la que nos puede orientar a tomar ciertas decisiones frente a un tema de investigación. El otro campo tiene que ver con los conocimientos empíricos, es decir, que sabemos de manera fortuita sobre un campo de conocimiento concreto que nos puede suscitar un campo de investigación académico. Hacia allá vamos concibiendo unas lecturas preliminares que definitivamente nos van cada vez más acotando nuestro campo de investigación y confirmando que esa puede ser una ruta para explorar. Allí vamos a encontrarnos con la necesidad de abordar o de encontrar cómo se ha abordado ese campo de investigación a partir de otras investigaciones y a partir de otros rastreos teóricos hasta llegar finalmente a esa construcción que sale de ese campo de imaginación y de creatividad que es al que nos lleva a la investigación. El segundo momento entonces cuando pensamos en la investigación tiene que ver con la necesidad que efectivamente tenemos de documentarnos sobre ese tema. ¿Para qué? Para que formulemos unas preguntas preliminares que, aunque sean susceptibles de ser investigadas, conduzcan a la elaboración de una perspectiva de acercamiento al tema propuesto, como nos lo plantea Le Tourneau. Cuando nos estamos documentando sobre el tema, nosotros tenemos que identificar al máximo la información que haya en relación a ese campo de conocimiento, ¿cierto? El mayor campo de detalles y de precisiones. Y ese mayor campo de detalles y de precisiones efectivamente nos la da la construcción que vamos haciendo en ese rastreo bibliográfico de investigaciones o de estado de la cuestión o estado del arte, aunque inicialmente podemos partir de unas aproximaciones a ese campo. Allí encontramos entonces ciertas formas de abordaje, ¿cierto? Y esas ciertas formas de abordaje tienen que ser tanto desde el campo teórico como metodológico, pero no hay que pasar por alto la perspectiva disciplinar, porque la perspectiva disciplinar nos da una forma de entender o de interpretar ese fenómeno a la luz de ciertos intereses que hay en el campo investigativo. Y finalmente, encontramos la forma en cómo se ha captado ese campo de conocimiento, esas dimensiones desde las cuales se ha abordado, es decir, unos marcos teóricos sobre los cuales se construye ese campo de investigación que nos van llevando cada vez más a esa filigrana a la que nos lleva la investigación frente a las dimensiones como se captan o se construyen ciertos campos de investigación. Entonces, tenemos un primer momento que es un problema construido, un segundo momento que es la pregunta que nos suscita ese problema y un tercer momento cuando ese problema al atravesar o al convertirse en una pregunta, se constituye efectivamente en un campo de investigación. Cuando empezamos a documentarnos sobre el tema, pensamos cómo abordar la investigación. Ahí el trabajo de investigación documental es sustancial y relevante, porque allí vamos construyendo un corpus de fuentes sobre las cuales es necesario identificar y construir un ejercicio de lectura sistemática. Con ello no queremos decir que sea necesario leer todo lo que encontramos, pero sí inicialmente hay que hacer un ejercicio de agrupación de lecturas que nos puedan llevar a identificar formas de abordaje de ese campo de conocimiento desde las cuales vamos sugiriendo o construyendo una hipótesis o una pregunta inicial. En ese rastreo de campos también podemos encontrarnos unas formas de abordaje, es decir, cuáles fueron las metodologías que se implementaron, cuáles fueron los medios prácticos y operativos sobre los cuales se llegó a esa pregunta o a ese problema de investigación que nos permiten también a nosotros definir unos interrogantes y unos objetivos.
Y a partir de allí elaboramos un plan provisional. Y ese plan provisional tiene que ver con ese plan de lecturas, con esas fichas, con la interpretación de esos textos, con los puntos de argumentación y las cadenas argumentativas que nos vamos encontrando en ese proceso de revisión documental, en el cual nos aproximamos de una manera mucho más profunda a ese campo de conocimiento que queremos investigar. Construir un problema de investigación es un proceso complejo que suele tener muchas dificultades en su momento inicial. Es decir, podemos caer en el error de pensar un problema desde el sentido común, pero nuestra capacidad analítica desde el campo de la investigación es la que nos lleva a ir más allá de ese sentido común. Es allí entonces donde la elaboración de un problema de investigación da lugar a esa generación de preguntas, las cuales se van delimitando en ese campo de conocimiento específico desde el cual se va guiando o se va planteando esa ruta para encontrar respuestas. Y en la construcción del problema de investigación hay distintas variables que debemos tener en cuenta, pero en particular es cómo estamos haciendo la elección frente a la manera de abordar ese tema de investigación. Tenemos que definir un tema de investigación que es lo que equivale a construir intelectualmente un campo de estudio. Allí es entonces cómo nos movemos de ese campo del sentido común, de lo que la gente pueda ver como un problema obvio y natural, e ir más allá y convertirlo efectivamente en un campo de investigación desde el campo académico. Inicialmente vamos a ir desde lo abstracto y general a lo concreto específico. Es decir, mientras más delimitado tengamos nuestro campo de investigación, va a ser mucho más profundo el análisis que podamos hacer o derivar de él. Y es complejo y no lineal. Y es complejo precisamente porque inicialmente podemos partir de un campo de ideas o de una suerte de ideas que al momento de estructurarlas de una manera narrativa para complejizarlo como un problema de investigación puede ser difícil, y nos podemos encontrar con ese proceso difícil que es encontrarnos con la hoja en blanco. Y allí operan tanto esos saberes tácitos como la experiencia, es decir, la experiencia que tenemos en relación a los campos de investigación que nos estamos proponiendo, o también el vacío que tenemos frente a ese campo de investigación. Ahí operan, digamos, esos dos elementos que hacen que podamos tener mayor fluidez o no en la construcción de investigación de un tema o problema de investigación, pero también no podemos dar por sentado que mientras mayor experiencia tengamos sobre un tema es lo que nos va a facilitar la construcción de un problema, porque precisamente esa aproximación a un tema puede limitarnos ver otras posibilidades de abordar ese campo de estudio. Cuando estamos en este proceso de configuración y ya tenemos más o menos una claridad en la construcción de nuestro problema, hay que pasar al otro eslabón o al otro peldaño del conocimiento, y es cómo hacer que nuestra pregunta de investigación se constituya en una pregunta realmente en el campo académico, o sea, reconocida dentro de un campo académico, tenga una validez científica que genere la necesidad de reconocer ese campo de investigación como un campo de conocimiento. Allí la pregunta de investigación lo que busca es sintetizar ese problema sobre el cual nos hemos basado, el cual hemos descrito, para tratar de plantear un problema de manera interrogativa que va a dar más la claridad frente a ese problema que a la solución, ¿cierto? Y allí tenemos que tener en cuenta que antes de pretender evaluar la causa o el tratamiento de un problema, hay que averiguar cuáles son las razones para su existencia y qué es lo que caracteriza dicho problema. Mientras mayores elementos tengamos frente a un dato concreto o frente a una situación o fenómeno específico, vamos a tener mayores elementos para entenderla o interpretarla. Cuando estamos pensando en la construcción de una pregunta de investigación, podemos caer en preguntas demasiado simples, pero también podemos caer en preguntas cerradas. Cuando caemos en la elaboración de preguntas que tienen una estructura cerrada, tenemos mayores dificultades para ampliar eso a un campo de investigación académica desde el cual podamos tener mayores elementos interpretativos. Entre esos elementos que hay que tener en cuenta es en qué contexto estoy realizando la pregunta, es decir, cuáles son las variables que intervienen o que tienen que ver con el fenómeno que yo quiero estudiar. Si definitivamente esa pregunta puede dar lugar a enriquecer ese campo de conocimiento o esa perspectiva disciplinar. ¿Qué le aporta la pregunta? Si es una pregunta excesivamente básica o si realmente es una pregunta que nos puede brindar otros elementos. Cuando retomo el asunto del contexto, porque usted puede encontrar
fenómenos que puedan ser asociados a características o entornos similares, pero cuando nosotros describimos o profundizamos la pregunta, el contexto donde nosotros estamos aterrizando el problema de investigación es el que nos va a poder dar elementos para diferenciar de qué manera ocurren ciertos fenómenos en determinadas circunstancias o contextos específicos. Es decir, usted puede hacerse una pregunta por los jóvenes o por la situación de analfabetismo en los jóvenes rurales, pero no es lo mismo hacer la pregunta en un contexto de ruralidad, digamos, que tiene unas formas de producción de la tierra distinta a un grupo de jóvenes rurales que, digamos, tienen un acceso a la tecnología, digamos, mucho más alta. Es decir, van a haber asuntos particulares del contexto que nos van a dar una respuesta diferente, así usted crea que la pregunta es la misma, porque el contexto siempre va a marcar unas situaciones particulares de los entornos sobre los cuales estamos haciendo la investigación. Si se encuentra ese campo de investigación o esa pregunta, si se encuentra de un campo de estudio específico o dentro del campo de estudio sobre el cual usted quiere trabajar. Si realmente es una idea original, es factible y de interés social. Gran parte de la respuesta a esta pregunta nos la da sin duda cuando hacemos un ejercicio juicioso frente al estado del arte o al rastreo de fuentes de investigación que nos permitan dar cuenta de en qué estado se encuentra esa investigación en este momento o ese campo o tema de investigación en este momento. Si ayuda a resolver efectivamente un problema real, qué tanto de factible o pertinente es posible abordar en ese campo de investigación. Si realmente llena un campo en el vacío de conocimiento o si por el contrario estamos encontrándonos con una pregunta repetida sobre la cual ya hay una saturación de información. Entonces, el momento de saturación nosotros logramos identificar cuando encontramos digamos, una diversidad de información que está asociada al mismo contexto y al mismo campo de interpretación, lo cual son situaciones excepcionales. Y sí permite un desarrollo metodológico en dicho campo de estudio. Digamos que esto aquí tiene que ver con esos asuntos relacionados con la factibilidad y la pertinencia, es decir, qué tan posible es nosotros realmente acercarnos a las fuentes de información que requerimos para resolver esta pregunta. Si estas preguntas son afirmativas, es probable que esa pregunta de investigación sobre la cual nosotros estamos trabajando sea una pregunta relevante. Igualmente, cuando estamos construyendo el problema, nosotros buscamos darle respuesta a preguntas relacionadas con cuáles han sido los hechos anteriores que guardan relación con el problema que nosotros queremos trabajar, qué datos y situaciones y conceptos hay relacionados, cómo hacemos ese engranaje de lo que ya existe para poder volverlo o convertirlo realmente en un problema vigente y actual. El tercer momento tiene que ver con la situación actual y el cuarto con la relevancia. Entonces, un problema está planteado correctamente cuando presenta criterios de objetividad y precisión, es decir, hay formas también de tener generabilidad y contrastabilidad empírica. ¿Qué tan preciso es mi problema? Porque a veces tendemos a ampliarnos mucho en la construcción y no vamos al objeto concreto que buscamos investigar. La formulación de las preguntas hay que ser cuidadoso con ellas porque en su construcción estas deben de carecer de elementos que denoten juicios de valor. O sea, no hay nada que sea muy bueno ni nada que sea muy malo. Es decir, nosotros no podemos formular preguntas dando cuenta de qué tan bueno o qué tan malo es, porque eso es lo que nos lleva a que el juicio de valor esté permeando nuestro campo de investigación y en consecuencia estaremos buscando o llevando la pregunta a responder lo que nosotros queremos ver de acuerdo al juicio de valor que construimos en relación a ese tema. No hay respuestas cerradas ni se construyen en un sí o en un no, ¿cierto? Porque eso nos lleva a tener dificultades para el abordaje final del campo de investigación. Y están delimitadas en cuanto a tiempo, espacio y población. Es decir, entre qué años, esto es lo ideal, ¿cierto? Tener específicamente el tiempo es lo ideal, pero no siempre sucede, porque a veces o buscamos parámetros de temporalidades muy largos, lo que nos lleva a tener una dificultad al momento de organizar la información porque nos encontraremos con unos volúmenes de información muy altos. El espacio, es decir, a dónde vamos a hacer la investigación, es relevante.
Y es relevante porque eso nos permite delimitar el lugar donde lo vamos a trabajar, y aunque no siempre trabajamos la población, sí sería interesante en algunas veces, en algunas ocasiones, delimitar sobre qué tipo de población es que queremos trabajar. Es decir, estamos haciendo la pregunta por jóvenes, por niños, niñas, adolescentes, por mujeres, por adultos. Es decir, mientras más claridades tengamos frente a las personas sobre las cuales queremos trabajar, será mucho más fácil acotar las fuentes de información. Sin embargo, pese a que estas delimitaciones son interesantes, hay que ser consecuentes y conscientes de que no siempre será posible o necesario tenerlo en nuestro campo, en nuestra pregunta de investigación. Para tener una investigación, digamos, pertinente, viable y factible, hay algunos asuntos que hay que tener en cuenta y esos los debemos de evaluar previamente a su elaboración. ¿Cuáles son las razones que realmente justifican el interés y la importancia de mi contribución? Es decir, yo tengo que tener claridad y es de dónde sale ese interés por ese campo de investigación y que está relacionado con eso que planteábamos al inicio de la presentación. Hay un interés personal, hay una experiencia académica, hay un rastreo o un conocimiento empírico que nos lleve a preguntarnos por ello. Entonces hay que tener claridad por ello porque de ahí se derivan, digamos, algunos de los resultados, o eso nos puede ayudar a derivar algunos de los resultados. ¿Qué problema sugiere mi investigación? Eso está claro, porque muchas veces se confunde el título con el tema o con el problema porque no tenemos claridad precisamente de cuál es el problema que está sugiriendo. Y allí lo relacionamos con cuál es el tema en el cual nosotros queremos enfocar nuestro trabajo de investigación. Si nosotros no tenemos claridad en el tema de lo que queremos trabajar, el problema va a ser difuso. ¿Cuál es el aporte de otros investigadores al estudio de este problema? Ahí el estado del arte es fundamental, porque allí la investigación documental es lo que nos va a dar ese campo de entrada para poder que nuestra investigación efectivamente esté aportando un nuevo campo de conocimiento. Y cuando tenemos ese aporte de otros investigadores, también nos encontramos con esos problemas que han sido específicos y que han sido abordados desde estos otros investigadores. ¿Y cómo se pueden hacer? ¿Cómo se puede hacer avanzar los conocimientos relacionados con este tema? Si nuestro punto de partida es este, el campo de conocimiento inicial que tienen tanto investigadores con relación a la forma de abordaje, eso nos puede dar un nuevo conocimiento. Y finalmente, eso nos dice, con base a esta trayectoria que nos hemos encontrado, cuáles son los nuevos problemas que tenemos por definir y o las nuevas preguntas por responder en este campo de investigación. Esto es entonces el punto de partida para esta unidad 1, que sin duda traerá un desafío importante para ustedes cuando estén formulando su problema de investigación y definiendo cuál será la pregunta que oriente su campo de investigación.